Bendecidos. Bueno, gloria a Dios. Siempre la hermana Mari nos ha enseñado lo que es Maranata, la palabra Maranata. ¿Recuerdan? Sí. ¿Qué significa? Cristo viene. Cristo viene. ¿Ah? Cristo viene. Cristo viene. ¿Y por qué viene? ¿Por quién? Por su iglesia. Por su iglesia. ¿Y qué es la iglesia? No, por la iglesia. Yo y qué? Y el cuerpo de Cristo. ¿Sabemos lo que es la iglesia verdaderamente? El tema que el Señor ha puesto es el tema del acuerdo. ¿Por qué el acuerdo? Porque nosotros necesitamos ponernos de acuerdo. Amén. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, suceden cosas. Cuando no nos ponemos en acuerdo, también suceden cosas, hay consecuencias. Entonces, desde hace mucho tiempo el Señor ha puesto el tema de lo que es el acuerdo. Y el ejemplo más claro que podamos tener está en Hechos 15, ¿verdad? Que dice la Escritura, dice, al Espíritu Santo le pareció bien y a nosotros también, y hemos llegado a un acuerdo. Pero yo dije, es muy sencillo, o sea, es como saber el trasfondo de por qué llegaron a ese acuerdo y cómo llegaron a ese acuerdo. ¿Quiénes llegaron a ese acuerdo? También. ¿Y para quién era el acuerdo? Y me puse a leer todo el libro de los Hechos del primer capítulo. Y una de las cosas que nosotros muchas veces no entendemos es lo que es la iglesia. Porque muchas veces si nosotros pedimos una definición de lo que es la iglesia, ¿qué diríamos? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ¿qué más? Pues hoy en día, a diferencia de la iglesia del Antiguo Testamento, que era eclesía, se definía como el grupo de personas reunidas para un acuerdo, para un trabajo que sería de gobierno. Hoy en día nosotros no somos igual, porque hoy en día nos congregamos en Cristo. O sea, hoy en día, más que todo, la iglesia vendría siendo un ensamblaje de lo que es uno con otro. Cristo es la cabeza y nosotros estamos ensamblados, no en un recinto, no precisamente en un recinto. Por eso es que el escritor de Hebreos dejó bien claro no dejando de congregarse como tienen por costumbre algunos. Porque nosotros hoy en día no nos congregamos como eclesía, sino nos congregamos como cuerpo, ensamblados para el crecimiento espiritual, para la adoración, para el reconocimiento del Rey de Reyes. Y la independencia. Explique eso duro. Escuche. Es la interdependencia. No es independencia, dependo de mí mismo, ni dependencia, dependo del otro, sino interdependencia. Yo dependo de ustedes y ustedes de mí. Bueno, vamos a ver lo que es la iglesia, lo que es la palabra eclesía, lo que era en el Antiguo Testamento, lo que es en el Nuevo Testamento, y vamos a ver qué significado tiene hoy en día lo que es el templo, un templo como tal, y en qué nos congregamos. Vamos a empezar en nombre del Señor. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios. Dice, a partir del versículo 12. 12, ajá. Primera de Corintios 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se dio
y a todos se dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Ahora, ¿qué está queriendo aquí el escritor? ¿Qué está queriendo decir aquí el escritor de Corintios? Está diciendo de que Cristo la iglesia está representada por un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro cumple una función en específica. Nosotros, como cuerpos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, somos una parte de esos miembros. Cada quien tiene una función en específica. Cuando nosotros aprendemos a entender cuál es nuestra función, entonces ahí nosotros empezamos a ser parte del cuerpo. Cuando estamos siendo parte del cuerpo, es que venimos a ser iglesia, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho, no todo el que nace en un garaje es carro, no todo el que viene a una iglesia es cristiano. Hay una diferencia muy grande entre lo que es venir a la iglesia y ser partícipe de esa iglesia. Por eso es que nosotros debemos empezar a conocer lo que es la iglesia, para poder entender cómo podemos llegar a acuerdos y quiénes son los que pueden llegar a un acuerdo. Entonces, lo primero que tenemos es que aquí el Señor nos dice, ya no hay esclavos, ya no hay judíos o griegos, ya no hay esclavos o libres. ¿Por qué? Porque a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? De que en Cristo ya no hay acepción de personas. En el Antiguo Testamento había un pueblo que era el pueblo judío, que era el pueblo hebreo. Y ese pueblo fue el que el Señor llamó y el pueblo que Él conoció. Pero en el Nuevo Testamento ya sabemos que nosotros somos gentiles y la palabra gentil, como siempre lo hemos dicho, es un pueblo que no tenía a Dios. Es un pueblo que no tiene a Dios. Esa es la palabra gentil. Es un pueblo que no tiene Dios. Entonces nosotros no teníamos Dios, pero ahora en Cristo tenemos un Dios y como en Cristo venimos a ser partícipes de esa iglesia. Eso es lo que significa iglesia. Lo que estaba diciendo el apóstol de la palabra eclesía, que proviene del griego, salió de un contexto político, de un contexto social. ¿Por qué? Porque cuando se nombraba la palabra eclesía, significaba que era una asamblea de ciudadanos. Entonces, en esa asamblea de ciudadanos, era como decir una votación. Y cada quien tenía voz y voto dentro de esa asamblea. Esa es la palabra eclesía. Y por eso yo les digo, una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser partícipe de esa iglesia. Y por eso nosotros seguimos usando la palabra eclesía, porque la pregunta es, ¿usted viene a la iglesia o participa en la iglesia? Eso es lo primero que nosotros debemos aprender a conocer y aprender a ubicarnos y a enseñar de que no solo venimos a una iglesia a congregarnos, sino que también venimos a una iglesia a participar de la iglesia. Por ejemplo, cuando tomamos la cena del Señor, estamos participando en el cuerpo de Cristo y también estamos participando de la sangre de Cristo. Eso ahorita lo vamos a ver. Son dos cosas, pero es una participación que nosotros tenemos en ese momento. En el libro de Gálatas nos dice Gálatas 1, del 1 al 2 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están contigo a las iglesias de Galacia. Cuando dice aquí la palabra las iglesias de Galacia, se está refiriendo a la congregación de los santos, a la palabra eclesía, que está en una localidad determinada. Hoy en día nosotros también nos determinamos por esa localidad. Por ejemplo, está la iglesia de Guachiquí, la iglesia de San Cristóbal, la iglesia de Santana, la iglesia del Junco. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros revisamos, cuando hablamos de lo que era la autoridad,
sabemos que cuando una persona se planta en un lugar, cuando Dios lo planta en un lugar y enciende un altar, le otorga una autoridad espiritual sobre ese sector, sobre esa localidad. Y cuando eso ocurre, es que viene también a formar lo que es la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque si una iglesia como tal, en una localidad, vamos a hablar del templo, no tiene una autoridad espiritual, entonces no puede contrarrestar las artimañas del enemigo. La palabra dice ya le voy a decir dónde está, que me olvidó. Dice que cuando oran por, ya le voy a decir cuál es la palabra. Hay una palabra que lo explica muy, que es el principio del evangelismo. Y dice, no me acuerdo, ahorita cuando llegue el internet la buscamos. Dice que que una persona tiene que venir a orar, tomar el territorio, y cuando se toma ese territorio, entonces liberta esa cautividad espiritual que hay en la localidad o en el sector. Y cuando eso ocurre hay una libertad. Y cuando hay una libertad, entonces viene el Espíritu de Dios a orar en cada uno de ellos, y ahí es donde se convierte también en lo que es la eclesía. Porque la eclesía necesita ese poder o esa autoridad espiritual. En Efesios 1:22, vamos a ir poco a poco hasta llegar en la palabra 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquello que todo lo llena en todo. Entonces sabemos que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Eso no hay ninguna duda, ni no hay discusión. La cabeza de la iglesia es Cristo, y todas las cosas Él las sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que Cristo es la cabeza de toda la iglesia. El escritor de Hebreos 8, vamos a ver si lo consigo aquí. En Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiendo les dices: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré por ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Ya le voy a buscar un versículo que estoy buscando. Ya le voy a leer.
acá porque yo me venía a apoyar con el internet y se fue la luz. Ajá, está en Hebreos 8.2. Leí en Hebreos 8.2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál es el tabernáculo que se está refiriendo aquí? El cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo el apóstol y que nos enseñaba la profeta Corey? Decía que aquí es que nosotros nos reunimos en Cristo. Que nosotros, la iglesia, se reúne hoy en día es en Cristo. No en el local, no en el lugar, sino en el cuerpo de Cristo. Y por eso les decía, la palabra eclesía es la asamblea, pero para nosotros ser asamblea necesitamos ser partícipes del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Y aquí el escritor de Hebreos nos dice de que él levantó un verdadero tabernáculo que no era hecho de manos de hombres, sino que era Cristo. Y cuando Cristo muere, entonces todos venimos ¿a quién? A reunirnos ¿en quién? En Cristo. Y por eso es que Él es la cabeza de la iglesia. Amén. En Mateo 18:20. Mateo 18:20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó, bueno, ya va. Vamos a leer primero porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como ya sabemos que nosotros nos congregamos en Cristo, cuando nosotros nos reunimos, cuando dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está Él en medio de nosotros. Pero el versículo anterior dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí el Señor Jesucristo habla de lo que es el acuerdo. ¿Pero el acuerdo en quién? En Cristo. En Cristo. ¿Y en quiénes son? ¿Y quiénes se ponen de acuerdo? La iglesia. La iglesia. Ahora, la iglesia reunida en el nombre del Señor Jesucristo, cuando somos eclesía, es decir, cuando somos partícipes, venimos a hacer un acuerdo. Cuando hacemos ese acuerdo, dice la palabra del Señor, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿nos podemos poner acuerdo nos podemos poner acuerdo en cualquier cosa? Entre nosotros. Ahí dice cualquier cosa. Cualquier cosa, dice ahí. Pero, En nombre, exactamente. Puede ser ya no para solamente porque nosotros nos coloquemos de acuerdo, ya tiene que ser en el nombre de Cristo para que Él interceda y pueda. Eso es lo que está diciendo Gabriel, es lo que siempre nosotros sacamos de la ecuación. Porque nosotros decimos, pongámonos de acuerdo en esto. Entre nosotros nos ponemos de acuerdo y oramos y ta. Pero sacamos de la ecuación lo que acaba de decir Gabriel. Sacamos de la ecuación a la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Y eso fue lo mismo que pasó en Hechos 15. Al Espíritu Santo le pareció bien y a nosotros también. Entonces estamos resumiendo y estamos viendo cómo se llega al acuerdo. Para poder llegar a un acuerdo siempre tenemos que tener como cabeza a Cristo, porque no es ponernos de acuerdo en lo que en nosotros. ¿Sí ven? Por eso es que la palabra eclesía y la palabra eclesía cobra vida cuando nosotros entendemos que tenemos que ser partícipes, no solamente congregantes, sino tenemos que ser partícipes de esa iglesia. Porque si nosotros solamente somos congregantes, entonces no estamos siendo miembros del cuerpo. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué no somos miembros del cuerpo? La palabra dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban, pero no eran.
Entonces nosotros necesitamos incorporarnos, lo que la palabra que usa el apóstol es ensamblarnos, pero la palabra correcta sería ser parte, ser miembros de esa iglesia. Y somos miembros cuando somos partícipes. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un carro, el carro tiene el alternador, tiene el motor, y tiene la caja, y tiene los cauchos. Si nosotros agarramos el motor sin alternador, no va a funcionar. Si agarramos el carro sin cauchos, no va a andar. Si agarramos el carro y tiene los cauchos, tiene el alternador, pero no tiene el motor, tampoco va a funcionar. Entonces ahí es donde no se está coexistiendo, ni se está ensamblando, como dice el apóstol, todas las piezas. Cuando se unen todas las piezas es que el carro puede funcionar bien. Así también es la iglesia. Y a ese nivel es que el Señor nos está pidiendo que nosotros alcancemos, que nosotros lleguemos en cada una de nuestras áreas. Todos no cumplimos las mismas funciones, pero cuando cada uno de nosotros cumple la función que le ha sido asignada, entonces ahí sí venimos a ser iglesia, porque venimos a ser partícipes de todo lo que necesitamos hacer como iglesia. Y una de las cosas que el Señor nos enseña aquí en Mateo es que debemos tener un acuerdo. Y esa palabra acuerdo la vamos a ver que es la palabra armonía, que es una palabra que va con lo que es la armonía. Si nosotros decimos, no, yo me voy por aquí, no, yo me voy por aquí, no, yo me voy por allá, hay una dispersión. Cuando hay una dispersión, hay una división. Y cuando eso ocurre, no podemos lograr la meta o no podemos cumplir el objetivo. Y recuerde que en Fundamentos, una de las palabras pecados, uno de los significados de la palabra pecado era errar en el blanco. Cuando nosotros erramos en el blanco es porque no estamos cumpliendo el objetivo. Y nosotros como iglesia debemos aprender a ser eficaces. Debemos alcanzar objetivos. Y eso es lo que el Señor nos está demandando. Que nosotros debemos crecer, debemos madurar, pero todo ese crecimiento y toda esa madurez tiene que ser como iglesia. Porque es necesario que que todos crezcamos, que todo el cuerpo crezca. Cuando hay un niño recién nacido, todos sus órganos van creciendo en relación al cuerpo. Porque imagínense que le quedara un bracito pequeño o que le quede un pie pequeño. Todo su cuerpo va creciendo en proporción con su desarrollo. Entonces la iglesia necesita crecer en proporción. Y nosotros, como somos partes de esa iglesia, también necesitamos crecer en toda esta proporción. Cada uno de nosotros debemos crecer y madurar al nivel que el Señor nos está llevando. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que esto es un centro apostólico, de que el Señor nos ha llamado, de que nos ha escogido, de que en algún momento el Señor nos enviará a algún lugar, pero antes de nosotros ser enviados, necesitamos ser iglesia. Porque si nosotros no somos iglesia, entonces ¿qué vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Cuando nos envíen a un lugar, ¿qué vamos a mostrar? Una de las cosas que han visto los misioneros, que han venido a este lugar, es que en alguna oportunidad ellos dijeron, es necesario que ustedes vayan a donde nosotros estamos, creo que eran los hermanos del Brasil, porque solamente el testimonio de ustedes nos predican a nosotros. ¿Por qué? Porque su conducta y su manera de vivir es un modo de predicar la palabra del Señor con el ejemplo. Entonces ellos decían, es necesario que ustedes vayan a donde nosotros estamos para que nos enseñen a ser como ustedes son. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando nosotros somos iglesia, cuando somos partícipes del cuerpo de Cristo. Entonces, ese crecimiento debemos
anhelarlo y debemos procurarlo y debemos ir cada día aumentando en nuestras vidas. Efesios 4:11. En Efesios 4:11, cuando nosotros estamos congregados, cuando nosotros venimos a hacer iglesia, mire lo que ocurre. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros somos iglesia, entonces ahí vienen a surgir los ministerios. Cuando surgen los ministerios, esos dones y esos talentos que el Señor deposita en cada uno de nuestras vidas, sirven para perfeccionar a los santos, sirven para la obra del ministerio y sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra perfeccionar significa que viene a confirmar lo que el Señor ha depositado en nosotros. Y cuando esa perfección, que lo hemos visto en el libro de Hebreos, que es un caminar, no es un nivel que nosotros alcanzamos, sino es un caminar, es un camino hacia la perfección. Entonces nosotros, a través de estos ministerios, del pastor, del apóstol, del evangelista, del maestro y del profeta, vamos a ser perfeccionados. Es decir, vamos a ir en el camino que el Señor ha determinado para nosotros alcanzar esa perfección como iglesia. Amén. Pero eso ocurre cuando somos iglesia, cuando somos partícipes de la iglesia. Porque cuando nosotros somos partícipes de esa iglesia, entonces ya no nos ven como por ejemplo, ahí viene el pastor. Estamos en el centro cívico o estamos en una plaza y dice, mira, aquel es pastor, aquel es profeta. Lo vemos pasar simplemente. Aquel es evangelista. ¿Cuándo nosotros venimos a ser perfeccionados por esos ministerios? Cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha puesto en esas personas, y cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha puesto en esas personas, entonces ¿qué ocurre? Venimos a ser perfeccionados por esos ministerios que ha depositado el Señor en cada uno de nosotros. Pero tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber la palabra eclesía, es decir, tiene que haber una participación del cuerpo de Cristo, entendiendo de que Cristo es la cabeza de la iglesia, como ya lo leímos, y que a Él le fue dada toda la potestad de toda la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y de ahí para abajo venimos todos nosotros. Pero cuando nosotros somos eclesía, es decir, cuando nosotros somos partícipes de ese cuerpo, entonces nosotros empezamos a degustar el don que Dios ha depositado en otra persona. Entonces ya no decimos, ahí va el pastor, sino decimos, ese es mi pastor. ¿Por qué? Porque me edifica, porque me cuida, porque me pastorea. Ahí va el evangelista. No lo vamos a decir, ahí va el evangelista tal, vamos a decir, ese es un evangelista que ha servido, ¿para qué? Porque cuando nosotros escuchamos la predicación, yo me impacto cuando escucho la predicación de los evangelistas, por lo menos como Gigi Ávila, como Billy Graham, que son palabras tan sencillas, pero son de verdad, traen un convencimiento y una convicción en el Espíritu Santo, de verdad que uno dice, tan sencilla la palabra, pero cómo de verdad, o sea, se pueden tocar esas almas con una palabra tan sencilla. Y uno mismo, que ya es como quien dice, ya tiene un tiempito caminando en el Señor, se impacta de esas mismas palabras que son evangelísticas. ¿Por qué? Porque las palabras evangelísticas tienen como principio, como fundamento, presentar a Cristo.
Y cuando nosotros conocemos de Cristo, cuando nosotros somos impactados por Cristo, estamos siendo iglesia. ¿Por qué? Porque estamos tomando de la cabeza. Y es lo que dice el Salmo 133, que desciende de la cabeza, pasa por las barbas y hasta el borde de las vestiduras. Entonces son cosas sencillas, pero son cosas de verdad que impactan. Aquí nos dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y agrega algo más, que aparte del acuerdo, tiene que haber una unidad ¿de qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos alcanzar. Voy a volverlo a leer. Cuando nosotros estamos siendo iglesia, vamos a entrar en la unidad de la fe. ¿Por qué la unidad de la fe? Porque el Señor dejó su palabra escrita, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que dice que la palabra del Señor va a ser revelada a nuestras vidas. Cuando la palabra revelada a nuestras vidas viene a cobrar ese sentido. ¿En quién? En nuestras vidas. Pero necesitamos que la palabra sea revelada a nuestras vidas. Eso lo dice en 1 Corintios 2, que la palabra debe ser revelada. Porque si no, venimos a ser niños fluctuantes. Dice que somos hombres carnales, que no podemos discernir entre lo espiritual y lo carnal. Dice que no podemos juzgar entre lo espiritual y lo carnal. Y por eso hemos hablado tanto tiempo de lo que es la metanoia, que es el cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad es como están los ejemplos físicos, desde una oruguita hasta una mariposa. Es decir, de un animal que se arrastra terrestremente, que es la mente carnal, a uno que vuela, que es la mariposita, ¿verdad? ¿Cómo es la mente espiritual? Es una mente que no es carnal, sino que es una mente que es espiritual, que percibe en lo espiritual y juzga en lo espiritual. Entonces nosotros debemos alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando hablamos de la palabra plenitud de Cristo, es porque nosotros estamos siendo plenos en Cristo, estamos siendo completos. No necesitamos más nada, estamos siendo completos ¿en quién? En Cristo. Pero ¿cuándo estamos siendo completos en Cristo? Aquí lo dice en los 2 versículos anteriores, y él mismo constituyó los ministerios, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros venimos a ser iglesia, y venimos a ser partícipes de esa iglesia. Cuando estamos siendo partícipes, cuando estamos cumpliendo esa función dentro del cuerpo, venimos a ser partícipes de la iglesia y venimos a tener esa plenitud en Cristo. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo debemos nosotros, cuál es el carácter que debemos tener cuando nos congregamos? Hebreos 12. Hebreos 12. 12. Ya le digo. Hebreos. ¿Consiguieron? O yo no. Ajá, Hebreos 12. A partir del versículo 21. Mire, Hebreos 12, versículo 21. Mire lo que dice. Mire lo que dice.
Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué dice el 23? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué quiere decir ese versículo? Eso que leímos, ¿qué quiere decir? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo ahí el escritor de Hebreos? ¿Se acuerdan cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en el libro de Éxodo, si no me equivoco, cuando el Señor le dice, acérquenlo, santifique a todo el pueblo y acérquelos, para que escuchen ¿qué? Mi voz, ¿sí o no? El Señor le dijo, acerquen al pueblo, santifiquen al pueblo, acerquen al pueblo, para que también escuchen mi voz. ¿Por qué? Porque el pueblo no creía, porque el pueblo no estaba creyendo. Pero entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué está queriendo decir aquí? ¿Quién dice? ¿Qué está queriendo decir aquí? Digan algo, hermanos. Voy a volver a leer. Dice, están muy distraídos. Mire, voy a leer. El versículo 21 dice, y tan terrible era lo que se veía. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaban viendo? ¿Estaban viendo qué? Estaban viendo la gloria de Dios. Que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Tenía Moisés comunión con Dios, sí o no? Sí tenía comunión con Dios, ¿verdad? Y Moisés sí tenía comunión con Dios. ¿Por qué tuvo ese espanto y ese temblor? Porque estaban viendo la gloria de Dios, ¿verdad? Porque estaba viendo la gloria de Dios. Moisés, ¿cómo? Porque recuerden que porque si quieren lo buscamos. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Que cuando se acercó al monte, el monte empezó a caer truenos, fuego, y se escuchó una voz poderosa. ¿Por qué? Porque el pueblo no conocía a Dios. Y Dios hablaba a través del profeta que era Moisés. Pero el pueblo no quería escuchar a Moisés, no quería escuchar al profeta. Entonces, ¿qué hizo Dios? Santifique al pueblo y tráigalos al monte, pero no se van a acercar. Van a estar desde lejitos. Y cuando se acercan, ¿qué ocurre? Que empezó a descender truenos y fuego. Eso está, vamos a ver si lo conseguimos para leerlo. Eso está en... Joan, ¿no tiene internet? Eso está en Éxodo. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Éxodo 19. Vamos a ver. En el Sinaí. Vamos a ver. 9:3 creo que es. Sí, en el 10 dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y la santificación. Ajá. Aquí, mire, vamos a leer. Vamos a leer. 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día que llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de las águilas y los he traído a mí. Miren lo que va diciendo, ¿no? Fíjense en cada palabra. Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿A quién le está hablando el Señor?
Él está hablando al Moisés, pero ¿hacia quién va la palabra? Hacia el pueblo, hacia el pueblo, hacia el pueblo, ¿verdad? Pero mire la instrucción que le está dando. Le está diciendo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Venía a ser un pueblo que era separado, un pueblo que era aislado de todos los demás. Pero ¿cómo era ese pueblo? Tenía que ser partícipe de la iglesia también, ¿verdad? Y mire lo que dice, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes. Y el Señor los equipa para que puedan ser parte de esa iglesia. ¿A través de qué? De ese reino de sacerdotes. Es decir, que a través del sacerdocio que el Señor depositó en cada uno de nosotros, es que podemos ser partícipes de esta iglesia, en donde la cabeza es Cristo. Amén. No estamos hablando del templo, no estamos hablando del lugar, estamos hablando ahorita de en quién nos congregamos. Ahora mire lo que dice. Y vosotros me seráis un reino de sacerdote y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todos lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió a las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y ahí es donde venía la gloria de Dios. ¿En dónde? En el monte Sinaí, ¿verdad? Y señalarás términos al pueblo alrededor diciendo, guárdalos, no subirán al monte ni toquen sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y después decía, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces, aquí cuando nosotros leemos en Hebreos, miren lo que dice ahora sí. Y tan terrible era lo que veía, porque era manifiesto, que Moisés dijo, estoy espantado y temblado, sino que os habéis, ¿qué? Acercado. Cuando nosotros venimos a acercarnos a la congregación de los santos, ¿a qué nos estamos acercando? A la gloria y la presencia del Señor. Por eso es que no podemos tomar en vano cuando nosotros venimos a congregarnos como iglesia en el Señor. Y eso es lo que quiere decir aquí el escritor de Hebreos. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, donde está la gloria de Dios. ¿En la iglesia se mueve la gloria de Dios? ¿Sí o no? Y si se mueve la gloria de Dios es porque está la manifestación de Él. Entonces, ¿a qué nos estamos acercando y de qué manera nos estamos acercando? Porque hoy en día hay mucha irreverencia cuando nosotros nos acercamos a la iglesia y vemos que y lo vemos simplemente como el salón, como la congregación de los hermanitos que son buenas gentes. Lo tomamos muy simples, y por eso es que necesitamos entender lo que es la palabra iglesia. ¿Cómo nosotros llegamos a acuerdo? ¿Y a qué nos estamos acercando nosotros? Porque si nosotros somos plenos en Cristo,
tenemos la plenitud de Cristo y somos partícipes de la naturaleza divina de Cristo, no nos estamos acercando a cualquier cosa. Entonces no podemos venir en irreverencia delante de la presencia de Dios, porque eso es lo que nos dice aquí el libro de Hebreos, y lo dijo Moisés, y por eso le digo, ¿por qué Moisés, si tenía comunión con Dios y hablaba cara a cara con Dios, y sabemos que no es cara a cara, sino que bueno, tenía una comunión íntima con Dios, ¿por qué en ese momento tuvo tanto temblor y tanto miedo? Porque él estaba viendo que el pueblo se acercaba a él en irreverencia, se acercaba a él como si fuera cualquier cosa. Y nosotros lo que debemos entender es que cuando nos reunimos como iglesia, no estamos haciendo cualquier cosa. Nos estamos acercando al Dios que es poderoso. Y por eso decía que todo el monte Sinaí se estremecía. Todo el monte Sinaí se estremecía. Entonces, estamos hablando del carácter de la iglesia cuando nosotros nos venimos a acercar a la iglesia. Y dice en el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Es Dios vivo para nosotros o no? Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hemos visto la gloria y la manifestación de Dios. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador de nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y mire lo que dice de aquí en adelante. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que os amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y por eso es que Cristo vuelve a venir. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradando con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando nosotros entendamos que la iglesia no es cualquier cosa, no es un club, no es una reunión social, entonces nosotros vamos a empezar a cambiar y vamos a empezar a crecer como iglesia. Es como por el sentir, porque al usted sentir ese amor, usted quiere, no es por cumplir, sino por lo que Dios le aporta a usted. Sí, pero es la actitud con la cual usted venga a la iglesia, acercarse a Dios. Y aquí nos dicen que debemos hacerlo con temor y reverencia. Es muy diferente a lo que decía Moisés. Estoy temblando y estoy espantado y temblando. Era miedo lo que tenía Moisés, porque veía el poder de Dios, porque veía el fuego consumidor de Dios. Pero hoy en día que nosotros estamos en el periodo de la gracia, nosotros tenemos que venir con temor y con reverencia. Y el apóstol Terry nos explicaba lo que era el temor y la reverencia. ¿Qué es el temor? El temor no es el miedo que nosotros le tengamos a Dios, porque Dios es todopoderoso. Es más grande que cualquier otra persona, que cualquier otra cosa creada. Dios es todopoderoso. ¿Cuál es el temor que nosotros debemos tener? ¿Cuál es el temor que nosotros debemos tener a Dios? Que nosotros le obedezcamos. ¿Por qué? Porque sabemos que en reverencia nosotros le podemos servir. Es decir, en humildad, en amor, en agradecimiento. Y cuando nosotros
entendamos que no venimos a la iglesia simplemente a un culto, a una reunión social, a una reunión de amigos, a una reunión de hermanos, entonces nosotros vamos a empezar a cambiar y vamos a empezar a crecer como iglesia, porque nos estamos acercando a la gloria de Dios, nos estamos acercando al cuerpo que Cristo ha instituido, donde se muestra, donde Dios se glorifica, donde está la magnificencia del Dios vivo. Entonces, el carácter que nosotros debemos tener cuando nos acercamos a la iglesia es con temor y con reverencia. Con temor y con reverencia. Eso es algo que nosotros debemos aprender. Cuando nosotros venimos al Señor con arrogancia, entonces quiere decir que nuestro orgullo prevalece sobre este temor y sobre esta reverencia, y ahí cómo se ponen de acuerdo. ¿Qué comunión hay entre Belial y las tinieblas? Entre las tinieblas y la luz. No hay ninguna, no hay ninguna. Y eso es lo que el Señor nos pide, que nosotros aprendamos a cómo venir a acercarnos a la iglesia, a la congregación de los santos. Y para eso también tenemos un lugar determinado, que es este lugar. Este lugar. Podemos congregarnos en otro lugar y también vamos a tener el mismo temor y la misma reverencia. Pero este lugar también es especial porque Dios así lo ha asignado. Es un territorio que el Señor ha asignado y es un lugar que el Señor ha dispuesto, que no nos costó nada ninguno. ¿Para qué? Para poder estar. Y así son cada una de las iglesias. Cada una de las iglesias. Ahora. Me parece que no, ahí donde dice la Biblia que seamos valientes, seamos esforzados. Porque si como familia, yo creo que hay que ver mucho la comunión que nosotros tengamos en Dios. Personalmente, en familia, porque el Señor nos ha mandado a orar en familia, ¿verdad? Unirnos. Y después aquí como familia, como pueblo, pues, pero como esa familia en Cristo Jesús, pero puestos de acuerdo todos, ahí es donde viene la presencia de Dios, lo que usted dice, porque hay mucha división. Si no se ora en las familias unidas, imagínense cuando llegamos aquí, hay más división aún. Porque cuesta a veces con los muchachos, porque es algo, no es fácil, todos tenemos una familia, todos sabemos las cosas. A veces uno tiene ánimo, a veces el otro se sienta ahí como por sentarse, o por escuchar la oración. Esa es la verdad, no es fácil. Entonces ahí yo digo, ahí es donde uno tiene que ser valiente y esforzado. Nosotros sabemos que tenemos algo grande que Dios nos ha dado ese privilegio, somos privilegiados, somos bendecidos. Cuando nosotros realmente nos metemos en la palabra y vemos esto, nosotros somos verdaderamente demasiado amados por el Señor. Y a veces nosotros no valoramos el gran amor, el gran sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros venimos y nos damos cuenta por medio de la palabra del gran sacrificio que Cristo hizo ya en la cruz, es cuando realmente eso nos hace reflexionar. Pero eso es el día a día que tenemos que repetirnos nosotros mismos, y como dice la palabra, repetirlo a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente, para que ellos lleguen a esa comunión verdaderamente. Porque ayer por lo menos Marian decía, yo no me quiero morir. Y yo decía, yo en un momento también decía, yo no me quiero morir, porque uno le tiene miedo a eso. ¿Ve? A lo desconocido se le tiene miedo. Pero cuando la hermana Mari empezó a dar esas enseñanzas, donde ella nos hablaba de que no es como antes religiosamente nos hablaba, que era del infierno sale esto. Yo tenía miedo a morir. A mí me enseñaron de gusanos, de todas las cosas cuando uno se moría, o sea, todo lo que venía, como las consecuencias de perderse, ¿no? Es lo que le hablan. Mas no le hablan del amor de Cristo, del gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Y ahora nosotros ya salimos de eso, y ahora estos niños tienen un privilegio de entender la palabra de amor, de lo que Cristo hizo por nosotros, de amor por cada uno, que aunque nosotros no merezcamos, Él pagó el precio. Y nos vino para darnos vida y en abundancia. O sea que es verdaderamente de valorar y cada día ser valiente y esforzado, me parece mucho. Amén, así es, y por eso es que lo que dice la hermana Ana, por eso es que antes de llegar a lo que es el acuerdo, que es como un punto que, bueno, ya casi todos lo sabemos, es necesario que nosotros aprendamos eso que está diciendo la hermana Ana, lo que es la iglesia, porque muchas veces nosotros no sabemos lo que es la iglesia, no sabemos comportarnos dentro de la iglesia, no sabemos a qué venimos a la iglesia. No tenemos objetivos, no tenemos propósitos como iglesia, como cuerpo.
Simplemente seguimos y ya, no hay un compromiso. Entonces es importante que nosotros conozcamos lo que el Señor ha establecido, que es su iglesia, porque Él viene por la iglesia, no por usted ni por mí, hablándolo criollo. Viene por la iglesia. Cuando nosotros somos iglesia, cuando somos partícipes de ese cuerpo. Ahí somos iglesia, cuando somos partícipes del cuerpo de Cristo. Entonces no es porque y por eso es que cuando se habla del arrebatamiento. Hay una canción que dice de Marcos Yaroy, que dice, vino una nave y a muchos se llevó. Y entonces nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Y por allá alguien por atrás gritaba, Cristo vino y a los suyos se llevó. ¿Ve? ¿A quiénes se llevó? A los suyos. Ajá, esa, la gran tribulación. Y de Marcos Yaroy también, la que dice, Cristo vino y a los suyos se llevó. Y los demás, ¿qué pasó? Se quedaron. Y dicen que estaban dos en un granero, uno fue tomado y el otro se quedó. Estaban dos acostados, el uno fue tomado y el otro se quedó. Entonces nosotros debemos aprender a lo que el Señor ha instituido, porque Él viene por la iglesia. Y nosotros, para irnos con el Señor, tenemos que aprender lo que es la iglesia y tenemos que ser iglesia. Tenemos que ser miembros de ese cuerpo, tenemos que ser partícipes de ese cuerpo. Y yo creo que antes de, como les decía al principio, antes de ir a un lugar, antes de ir a las naciones, antes de salir, nosotros debemos aprender quiénes somos. Esto es parte de nuestra identidad. Esto es parte de nuestra identidad. Pero para seguir avanzando, primero necesitamos ir a la base, al fundamento, al cimiento. ¿Ve? Porque hemos creído en Cristo. Hemos creído en Cristo. Amén. Y la palabra también dice, y los demonios también creen y tiemblan. Entonces hay mucha diferencia entre creer y ser partícipe o ser iglesia. Y eso es lo que el Señor viene a buscar. Entonces lo que dice la hermana Ana es que nosotros debemos entender esto, entenderlo y poder transmitirlo a nuestros hijos, para que ellos entiendan que ellos también forman parte de esa iglesia y como dice la hermana Ana, en amor el Señor nos llama. Entre estos días escuchamos una palabra profética y el Señor que decía, los llamo con lazo de amor. ¿Ve? El Señor no procuró juicio, dijo, los llamo con lazo de amor. ¿Y a qué nos está llamando el Señor? Bueno, a la comunión con Dios. Y está bien, es la comunión con Dios. Pero ¿cómo logramos la comunión con Dios? ¿Cómo logramos la comunión con Dios si no estamos siendo iglesia? ¿Cómo logramos la comunión con Dios si no estamos siendo partícipes de ese cuerpo, si no somos miembros de ese cuerpo? Si no hay una interdependencia, lo que decía Reiber, si no hay una dependencia, si no hay un reconocimiento a las autoridades, si no hay un reconocimiento a eso que leímos en Efesios, que decía, constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas. Muchas veces hay muchos títulos, pero hay poco desarrollo de la función. Y cuando hay poco desarrollo de la función, entonces no se está haciendo efectivo. Y hablábamos de lo que era la palabra pecado, ¿verdad? Que es errar en el blanco. Y cuando nosotros decimos que errar en el blanco es porque un arquero, por decirlo de alguna manera, agarra y tira la flecha, pero no la pega en el blanco, la pega en otro lado. El arquero tiró la flecha. Sí la tiró, pero no la pegó en el lugar indicado. Muchas veces ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Se están ejercitando muchos ministerios, pero se está errando al blanco. No se está dando en el lugar o en el punto específico que es lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que cumplamos con su propósito, no que cumplamos con nuestros caprichos. No que cumplamos con lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que es bueno, que es necesario. Eso al Señor no le interesa. Al Señor lo que le importa es que nosotros cumplamos con el propósito de Él, porque Él es la cabeza. Amén. Amén. Y la cola no puede mandar a la cabeza. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces.
Y eso es lo que nosotros pretendemos muchas veces. Y por eso es que no estamos siendo eficaces en el ministerio, o vamos a decirlo así, en la iglesia. En la iglesia. Entonces, si nosotros procuramos un crecimiento, ese crecimiento tiene que ser individual y colectivo, pero tiene que ser proporcional, porque ahí es donde está el ejemplo del niño, que el niño crece y el cuerpo, un brazo largo y un brazo pequeñito. Tiene que ser proporcional. Todos debemos crecer proporcionalmente, porque, como dice la palabra, uno planta, uno riega, pero el crecimiento, ¿qué lo da? Dios. ¿Y cuándo Dios nos va a dar ese crecimiento? Cuando nosotros aprendamos a hacer iglesia. ¿Se acuerda lo que pasó en Números 12? Que Aarón y María murmuraron en contra de Moisés. Y entonces ellos tenían la razón, sí tenían la razón. Pero ¿qué pasó? Que María se llenó de lepra. El Señor pues le dio una enfermedad que era penosa, que era gravosa, que era de muerte, pero que era una enfermedad visible. ¿Para qué? Para que el pueblo supiera que lo que ella estaba haciendo, que lo que ella estaba murmurando, estaba mal. Y como estaba mal, gracias, era necesario que todo el mundo lo viera. ¿Ve? Entonces, ¿qué ocurrió con Aarón y María? Moisés, como sacerdote, como profeta, como autoridad y como misericordioso, como es Cristo, ¿qué dijo? Señor, que ellos no mueran. Señor, sánalos de una vez. Intercedió por la salud de ellos. ¿Y quién habían cometido el error? Ellos. ¿Quién intercedió? Moisés. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Bueno, está bien, Moisés, está bien, yo los voy a sanar. Pero van a pasar 7 días. Y durante esos 7 días nadie pasará adelante. ¿Qué hubo? Un estancamiento. Un estancamiento. Entonces, todas estas cosas que suceden a nuestro alrededor, como chismes, como crítica, como murmuraciones, como divisiones, y cuando somos parte del cuerpo de Cristo, entonces nos viene a traer ¿qué? Un estancamiento al crecimiento. Y por eso es que cada uno de nosotros debe tomar conciencia y por eso estábamos leyendo lo que es el carácter de cómo acercarnos a la iglesia. Porque muchas veces nosotros venimos irreverentemente. Una de las maneras irreverentes que nosotros tenemos en la iglesia es cuando nosotros criticamos, murmuramos, juzgamos, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no estamos siendo iglesia. La palabra del Señor nos dice, cuando alguien esté en pecado, restáurele con espíritu de mansedumbre, si usted está en la capacidad, si no, no se meta en ese problema. Entonces, hasta ahorita, pues hemos hecho un resumen, porque yo sé que al principio cuesta un poquito entenderlo, porque son cositas que se van entrelazando hasta llegar a un punto o un objetivo, ¿no? Entonces, vamos a lo que es el comportamiento. Primera de Timoteo 3:14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y les voy a decir, les voy a adelantar algo que está en Hechos 15, ¿no? Que es como el tema central del acuerdo. En Hechos 15 nosotros vemos que uno de los que se puso en acuerdo fue ¿quién? ¿Quién fue uno de los que se puso en acuerdo en Hechos 15? Pablo y Bernabé, ¿verdad? Pablo y Bernabé, ¿verdad? Ahora, ¿quién era Pablo? Él era un apóstol. ¿Y qué dicen de la vida de Pablo? Dice, yo fui al tercer cielo, no sé cómo fui, pero fui al tercer cielo. Es decir, que tenía una revelación que ¿quién de nosotros la tiene? Que hablaba en lengua más que los demás. Pero el apóstol Pablo
fue a un concilio, fue a una asamblea, para tomar ¿qué? Un acuerdo. ¿Por qué? Porque a él no le importó ser más que los demás, que tener más que revelación, que subir al tercer cielo. ¿Por qué? Porque hay acuerdos que se toman como cuerpo. Y por eso es que dice la palabra, al Espíritu Santo le pareció bien y a nosotros también. Aquí el apóstol Pablo, mire lo que está diciendo, porque esta carta de Timoteo la escribió el apóstol Pablo. Y mire lo que dice en el 3:14. Dice: esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Está hablando del apostolado, ¿verdad? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Fíjense lo que están leyendo. Léanlo. Para que si tardo, sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creídos en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Era un líder. ¿Y era qué? Era pastor. Y el apóstol Pablo le dice a un pastor, mira lo que dice, el apóstol Pablo le dice a un pastor, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. Esta vez dice, ¿cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios? Muy bien. Entonces, si ven que es necesario, lo que es entender lo que es la iglesia. Como dice la versión de Milena, ¿cómo deben comportarse en la familia de Dios? ¿Qué es qué? La iglesia. Esta es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo está conformada la iglesia del Dios viviente? Por la familia que es en Cristo. ¿Cuándo somos? Nosotros nos decimos hermanos, pero ¿cuándo somos hermanos? Cuando somos familia. Cuando somos iglesia. Ajá. Nosotros no podemos saber, nosotros venimos todo. Esto viene de años, de un sistema religioso. Dice la palabra. Perecemos por desconocer la palabra de Dios. Venimos de conductas aprendidas, oraciones aprendidas, doctrinas aprendidas de hombres que se estableció de muchos años. Incluso hasta que nos vamos para el culto, lo tomamos como cualquier cosa, a la ligera. Yo siempre he dicho, no es un culto, porque el culto se le puede dar hasta las tinieblas. Es una reunión de salud. Por no conocer la palabra, es que ni siquiera sabemos a qué venimos, porque venimos por cumplir, pero salimos iguales. Por eso no hay un cambio, no hay un fruto, porque venimos, decimos, fuimos al culto. Ni estuve pendiente de la palabra, ni siquiera tenía intención de obedecer. A veces pedimos que diga otras cosas, menos a lo que nosotros hemos comunicado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque perecemos por no conocer la palabra de Dios. Mire lo que nosotros venimos a hoy, y es lo que el Señor nos trae, a aprender acerca de lo que necesita volver a entrar en acción, la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra para conocer todas estas cosas. Porque a veces tomamos las reuniones como cualquier cosa. Y dice la palabra de Dios, para poder estar en común acuerdo necesitamos a alguien en específico, que es el Espíritu Santo de Dios, y no nos podemos colocar de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra también dice que para que pueda venir a nosotros tenemos que tener la intención de obedecer la palabra, y a veces venimos a escuchar y ni siquiera le tomamos atención. No sabemos a lo que venimos. Ojalá Dios nos ayude hoy a entender realmente qué es la iglesia de Jesucristo, porque ni siquiera sabemos qué es la iglesia de Jesucristo. Repetimos lo que nos han enseñado por años, pero más nada de palabras. Ahora necesitamos que eso quede grabado en las tablas de nuestro corazón para que empecemos a caminar como iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, hay que entender muy bien esa frase que está ahí en Hechos
donde dice que al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien. Amén. O sea que ahí hubo un acuerdo. Nos pareció bien hacer lo que él estaba indicando que se hiciera. Entonces eso es lo importante, ¿no? Empezar a entender cada una de esas palabras tan significativas que Dios quiere indicarnos a cada uno, que no solo las leamos, sino las entendamos, Que sean reveladas. que sean reveladas. Es que eso es lo importante. También lo que estaba leyendo el hermano William. Dice, porque sino que nos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. A veces nosotros ni siquiera hemos comprendido la santidad del Señor. Por eso es que venimos y sabemos a qué venimos. No se nos ha enseñado la Biblia. Por eso es que nosotros venimos con es como con una maleta de doctrinas aprendidas, oraciones, cosas que no son. Y se nos acercamos a la ciudad del Dios vivo. Dice, a la congregación de los primogénitos, al Dios que vuelve todo, a Jesús el mediador. O sea, tenemos que aprender, o sea, que nos estamos acercando y conocer la santidad del Señor para tener este temor y esa reverencia cuando nosotros nos venimos a reunir. Por eso es que venimos a echar chisme, a echar broma, No tenemos temor. no sabemos de qué venimos y salimos igual, ni siquiera supimos qué hizo Dios. Entonces no venimos en una unidad de acuerdo, no venimos de acuerdo a lo que el Señor nos trae cada vez. Por eso es que dice, cuando se reúnen en la armonía, lo que está diciendo el acuerdo de la armonía, yo los quiero bendecir, porque aquí envío bendición y vida eterna. Amén. Porque la palabra de Dios también dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así es. Entonces es necesario entender que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, debemos tener temor y reverencia. Temor y reverencia. Y aquí el apóstol Pablo añade más y le dice a un pastor, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y esa palabra conducirte es la palabra anastrefo, que significa conducta. Esa palabra conducirte significa, es la 390 del diccionario de Strong, está escrita en griego y significa la palabra anastrefo. Anastrefo significa, es en griego, ¿no? Y eso significa que es la conducta. ¿Y por qué habla de la conducta? Porque la conducta que usted tenga dentro de la iglesia también define la comunión que usted tiene con Dios. ¿Y por qué define la comunión que usted tiene con Dios? Que es a lo que el Señor nos está llamando, a una comunión con Dios. Porque si usted viene a una iglesia, y como dice Joan, donde hay unos hermanos, ¿verdad? Pero en medio de esos hermanos, matamos al hermano, lo criticamos, lo murmuramos, entonces estamos siendo homicidas. Y de ser hermanos nos estamos comportando como enemigos. Y si nos comportamos como enemigos, ahí no está la unidad del espíritu. Porque para nosotros estar en el acuerdo, de las cosas del acuerdo es estar en la unidad, que eso lo vamos a ver. Pero muchas veces decimos que es nuestro hermano, pero lo asaeteamos y lo matamos y lo criticamos y lo murmuramos. Por eso es que no hemos avanzado como iglesia. Y para nosotros poder avanzar como iglesia, debemos superar esto. Debemos superar esto. Porque nos falta temor. Nos falta temor. Porque si tuviéramos más temor, no juzgaríamos, no criticaríamos, no envidiaríamos. Entonces, esa es la conducta, temor y reverencia. Seguimos en el 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, que es la eclesía. Y dice, del Dios viviente, ¿no? Que es la iglesia del Dios viviente, lo que decía la pastora Roxana, el temor y la reverencia a un Dios de santidad, a un Dios que es vivo. ¿Y qué es la iglesia? Mire lo que dice, columna y baluarte de la verdad. Cuando nosotros estamos como iglesia, la iglesia
tiene que ser en medio de la comunidad, en medio de los hermanos, en medio de la sociedad, en medio del gobierno, en medio de una nación, tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Que las iglesias, una por aquí, una por allá, una por aquí, kioscos evangélicos, como siempre hemos dicho, como siempre hemos escuchado, kioscos evangélicos, pero no está el establecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Y no estamos hablando de que es una, o sea, de que Guachiquí es la del establecimiento. No, estamos hablando de que, como lo vimos al principio, está la iglesia universal de Cristo, que somos todos los que hemos creído en el Señor, y que a partir de eso nos da la potestad de poder ser iglesia cuando creemos en Cristo, porque nos congregamos en Cristo. Pero después están las iglesias locales, como lo leíamos en el libro de Gálatas, y esas iglesias locales también vienen a tener autoridad delegada para poder cumplir la función. Cuando una iglesia tiene esa autoridad delegada, tiene que ser columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué significa ser columna y baluarte de la verdad? El baluarte es un soporte, es una base, y esa base tiene que ser firme y tiene que ser inconmovible. Es como la simiente de un edificio, tiene que ser firme. La iglesia tiene que ser, el baluarte de una iglesia tiene que ser firme, tiene que ser inconmovible. Tiene que ser una iglesia que tenga bases, que tenga soportes. Y cuando nosotros hablamos de base y de soporte, es porque está cimentado en en la roca que es Cristo. No en los sentires, no en los cultos, como decía el apóstol Terry, en los cultos que son de entretenimiento, sino de verdad, cuando venimos a ser iglesia, como decía la pastora Roxana, en esa común unión, en esa santidad, en esa firmeza, en esa participación y en ese funcionamiento que usted y yo tenemos como partes del cuerpo de Cristo. Ahí venimos a ser baluartes en medio de lo que está a nuestro alrededor, en medio del gobierno, en medio de otras iglesias. ¿Ve? Porque Cristo no viene por la iglesia evangélica, Cristo no viene por la iglesia católica, no viene por la iglesia mormona. Viene por los suyos, viene por los que somos partes y miembros de la iglesia. Con los reales y genuinos. Con lo que Él compró. Entonces, y dice también que es columna y baluarte de la verdad. Y esa verdad es la palabra aletheia, que significa que es veraz. ¿Qué es algo veraz? Algo veraz es que se prueba y sigue siendo. No tiene margen de error. Es algo seguro, completamente seguro. Entonces, la pregunta es que nosotros debemos hacernos, ¿no? ¿Es nuestra iglesia columna y baluarte de la verdad? ¿Es nuestra congregación a la que nosotros pertenecemos columna y baluarte de la verdad? Esas son cosas que nos ayudan a determinar cómo estamos y qué es lo que nos hace falta. Examinarnos y cuáles son las áreas que nosotros debemos empezar a trabajar. ¿Es nuestra iglesia, nuestra congregación, columna y baluarte de la verdad? Porque el apóstol Pablo le dice a un pastor, para que sepas cómo debes conducirte, cómo debes comportarte en la casa, en la familia de Dios, porque nuestro comportamiento también habla de lo que nosotros somos. Dice el 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Como decía la hermana Ana, nos han mostrado mucho lo que es el juicio, pero poco hemos entendido lo que es el amor. Poco hemos entendido lo que es el amor. Entonces, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿A través de quién? De Cristo. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles.
predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Pero sin embargo el apóstol Pablo en el capítulo siguiente, inmediatamente dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe. ¿Qué es la palabra apostatar? Es alguien que está y salió. Es alguien que sale, que deserta. Es alguien que se desvía. Y se desconecta. Y dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que eso no es fácil, ¿no? Estar y salir no es fácil. Lo que involucra bíblicamente. Exacto, la gente que quiere hacer lo que La gente quiere. toma la palabra de Dios muy livianamente, pero no es fácil. Es terrible. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechado si se toman acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, aquí cuando dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué apostatarán de la fe? Porque la fe, todos nosotros hemos creído, ¿por qué? Por fe. Es nuestra convicción, es nuestra confianza. Es nuestra convicción y es nuestra confianza. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Están apostatando de su fe. Es decir, y por eso habla de hombres hipócritas, porque dicen una cosa y hacen otra, porque piensan una cosa y actúan de otra manera. Por eso el apóstol Pablo dice, para que sepas cómo debes conducirte, porque sus acciones también hablan de lo que hay en el corazón. Y cuando dicen que apostatarán de la fe, a mí siempre me llamó mucho la atención esa palabra, porque dice apostatarán de la fe, no apostatarán de la iglesia, no apostatarán de un grupo de personas, no apostatarán de un grupo de creyentes, van a apostatar es de la fe. Porque hemos entendido a este punto de que la iglesia Cristo es la cabeza, que nosotros somos partes del cuerpo de Cristo y esto es por medio de la fe. Esto es por medio de la fe. Y la apostasía viene de los que apostatan de la fe, es decir, de lo que han creído, no de un grupo de hermanos, no de una iglesia en específica. Es de la fe. Es de lo que han creído, es de la convicción que han tenido. Y por eso el Señor dice que tiene una mente cauterizada. ¿Cómo se llega a una mente cauterizada? Lo explica Romanos 1. Dice que se entregaron a la lascivia porque nunca escucharon corrección. Hermano, bueno, entonces si alguien se apostata de la iglesia, pero no de la fe. Para mí tienen que estar apostatando de la fe, porque si estamos diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no está apostatando simplemente de una congregación, sino de lo que es la columna y baluarte de la verdad. Porque todos los que apostatan dicen que se separan de la iglesia o de la fuente de la verdad, pero que ellos siguen en su fe en Cristo. No es como individual porque, por ejemplo, los dos como pueden estar solos. Ellos quieren ser individual y no se puede solo. Siempre Es duro. tienen que haber una... Iguales. Sí, quieren ser como individuales. Ajá. Eso no es un cuerpo. Independiente, llama. Independiente. Pero dicen, mi fe en Cristo permanece intacta. Porque ahí entonces sería la cabeza.
¿cómo puede alguien separarse del cuerpo de Cristo y saltar, eso es ser un hipócrita? Porque si apostata de la fe, quiere decir que no se está mal, ¿verdad? Si nosotros tenemos como principio de que de que esta congregación, por decirlo así, de que una congregación es columna y baluarte de la verdad, ellos están apostatando desde la fe. ¿Y cuál es esa fe? De la columna y baluarte de la verdad, porque es que aquí lo dice claramente, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Ves? No es una iglesia, es la casa de Dios, es el cuerpo de Cristo. Dice que es la iglesia del Dios viviente, que es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad. Ahora, si nosotros estamos en una iglesia donde es columna y baluarte de la verdad, y salimos de esa columna y ese baluarte de la verdad, ¿de qué estamos apostatando? ¿De la congregación o de la iglesia del Señor? De la iglesia. De la iglesia del Señor. ¿Sí o no? Está apostatando de la fe. Entiendo que tenemos que remontarnos al origen de la verdadera iglesia. Amén. La verdadera iglesia, por ejemplo, vamos a hablar del centro apostólico. ¿Cómo hace para que esta iglesia esté aquí? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Empezábamos hace 40 años ya. Dios me llamó a mí a los carismáticos y me fue dando palabra, nutriendo hasta que yo pude entender la palabra y es donde el Espíritu Santo inicia con una congregación. O sea, no fue un querer mío, por la mente mía ni me pasaba, ni entendía. Yo no entendía, ni sabía para dónde iba, ni nada. Yo solamente, igual que Abraham, solamente obedecía. De tal manera que cuando llega aquí Terry Thompson, o de Brasil, cuando llega el hermano Johnny de Maracay, que trabaja a Pinzón y todo este grupo de pastores, ya muchísimas cosas de las que hoy están, ya se estaban moviendo aquí como iglesia. Entonces eso lo vemos a través de cómo Dios establece una verdadera iglesia. Muy diferente a una persona que lleva la mentalidad de formar un grupo, que lleva la mentalidad por su propia iniciativa, por su propio conocimiento, de formar una congregación. Aquí no pasó eso. Jamás. Y sí se apostolaba de la fe. ¿Por qué? Porque muchos usan, creyendo en Cristo, quieren hacer lo que quieren. Exacto. Salen completamente de la palabra del Señor. Porque también la palabra nos dice que hay autoridades delegadas por el Señor. Yo en el nombre de Jesucristo no puedo hacer lo que quiera. Claro. Yo tengo que someterme a la autoridad que Dios delega. Acabamos de escuchar que dejó también oficios que son para perfeccionar a los santos y para la edificación de su iglesia. Y lo más correcto es que cuando la iglesia de Cristo, Dios va proveyendo los ministerios. No es un pastor que no es pastor, un evangelista que no es evangelista, un profeta que no es profeta, sino que va Dios levantando lo que en verdad es genuino para la edificación. Y estamos hablando del acuerdo. Y el acuerdo está en el acuerdo único que pueda el Espíritu Santo de Dios, y él no se puede llegar al acuerdo del Señor, no podemos. Y esa unidad y ese acuerdo lo da el Espíritu Santo de Dios cuando estamos sometidos a obedecer la palabra de Dios. Entonces, si apostatamos de la fe cuando en el nombre de Jesucristo queremos hacer lo que queremos. Estamos apostatando desde la fe, no de un grupo, no de una iglesia. O sea, tal cosa como que yo me retiro de la iglesia, pero no apostato de la fe, no existe eso. No existe, porque si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, entonces usted puede ir enviado, como lo dicen en Hechos. Usted puede ir enviado a cumplir una misión o una labor como era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía labores evangelísticas. Tenía el apóstol Pablo iba y se quedaba 2 años en una localidad para enseñar a un grupo de personas, pero ¿de dónde salía? De la iglesia que era columna y baluarte de la verdad. Y eran enviados, eran comisionados.
Por eso es que nosotros en Efesios, es que debemos entender lo que dice Efesios. Efesios dice, y aún nos constituyó. ¿Para qué nos constituyó? Para la edificación de ese cuerpo. Para la edificación de ese cuerpo. Y era el ejemplo que yo les ponía. Si no es lo mismo que nosotros estemos parados en la Plaza Bolívar y que, mira, allá va un pastor, allá va un evangelista, allá va tal. Es alguien que nos pueda edificar a nosotros, porque nosotros somos miembros del cuerpo. Entonces decimos, ahí va mi pastor, porque mi pastor me cuida, me protege, y por eso es que hay congregaciones y hay lugares en los cuales el Señor nos planta, en los cuales el Señor nos establece para que nosotros podamos cumplir con esa función del cuerpo, Asignación. que es la asignación. Yo estaba viendo dos elementos bastante importantes en esta enseñanza. En primer lugar, es el reconocimiento al líder de Dios de barrio, el pastor, el evangelista, cuando no me reconoce, no tiene poder contra el pecado. Tiene cierta apariencia de piedad, pero contra el pecado no tiene poder. A la hora de pecar, no hay resistencia alguna, no hay temor alguno, no hay nada. Siempre está. Entonces, cuando la gente peca, o cuando nosotros pecamos por esa condición, nos aislamos. Usted lo primero que es que la persona se aísla, porque se siente insegura, se siente mal. Porque apostató en cierta manera, apostató de la fe. Aunque está con nosotros, puede estar en la iglesia, puede estar en la congregación, no tiene ensamblamiento, no tiene comunión. Está ahí, pero no está ensamblada. Y eso es muy importante entenderlo, porque lo que yo estoy viendo es que nosotros miramos con mucha tranquilidad a la gente que apostata de la fe. Y eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces uno a veces nos mira, bueno, el hermanito no comulga con nosotros, pero es de Dios, es de Dios. Entonces, como dijo los Rama de Brasil, pilas con eso. Hay que tener muchísimo cuidado, porque no es que no comulga, no se ensambla, es que apostató de la fe, es un apóstata. Entonces no es cualquier cosa, ¿ve? Por eso son buenitos. Y son buenitos. Ah, bueno. Mira, además, ¿qué dice el libro de Gálatas? Dice, no es que haya, dice allá abajo, estoy maravillado de que tan pronto se han alejado de que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sean atentos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sean atentos. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso no más. ¿Verdad? ¿Cuál es ese? ¿Gálatas qué? Gálatas 2, ¿Gálatas qué? Gálatas 1 del 6 al 12. Eso lo vamos a ver más adelante, esa palabra perturbación. Porque en Hechos también dicen que les perturbaron diciéndoles cosas como tales como que tenían que circuncidarse. Perturbaron.